Vale. Voy a empezar así diciendo que una LLC transparente, como el 99% de las que tienen los españoles, propiedad de un residente fiscal español, nunca me he encontrado una que sea legal. Empezamos bien. 0 veces. Porque si fuera legal, habría una estructura alternativa mucho más óptima. Vale. Entonces, las LLCs, no digo que no sean útiles, pero no son legales aplicadas por esos perfiles. Sí la puedes aplicar desde Malta, desde Chipre, desde Emiratos, desde el propio Estados Unidos, desde cualquier país casi latinoamericano de tributación territorial, que luego hablamos de eso, desde el mismo Portugal, pero desde España, que para España es una sociedad fiscalmente transparente, porque esto lleva mucho a equívoco, ¿no? Pero se piensan que son sociedades como muy especiales, pero LLC es Limited Liability Company, o Una sea, SL compañía de responsabilidad toda la limitada. vida. Una USL, una Limited, o sea, es lo mismo. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos se regula de la siguiente manera, y es que si la sociedad no debe pagar ningún impuesto, Estados Unidos no es un paraíso fiscal al uso, porque Mm, tiene muchas aristas que se le podrían hacer interpretar como paraíso fiscal, pero las empresas de Estados Unidos pagan impuestos, esto evidentísimamente. ¿Qué pasa? Que si una sociedad se configura de tal manera que se vuelve transparente fiscalmente, y ojo, transparente no quiere decir eh, que se sepa quiénes son los socios, porque ese es otro de sus atributos, la capacidad de anonimato. El anonimato vale. potencial, ojo, que no es per se. Eh, pero la transparencia fiscal lo que dice es que los rendimientos, digo porque parece un tecnicismo, pero se Sí. entiende muy fácil, los beneficios de la empresa se transparentan a la renta del socio. Vale. Y esto se da cuando es unipersonal, cuando no tenemos sustancia empresarial en Estados En Unidos, Estados no seamos Unidos. considerados EDBUs, Engage in Trade or Business in the US, que no tengamos, bueno, eso, oficinas, empleados, incluso autónomos dependientes, que son lo que ellos llaman los single contractors, eso también genera sustancia. Pero si no tenemos nada de eso, que es muy habitual en negocios digitales operados desde Sí. fuera de Estados Unidos, esa sociedad se vuelve transparente. Transparente hacia un no residente o hacia un sí residente. Vale. ¿Qué pasa? Que cuando hacia donde se transparenta es hacia un no residente, a tío Sam le da igual lo que haga esa empresa. Porque si la empresa corporativamente no paga impuestos de sociedades, no porque sea un paraíso fiscal, sino porque ese beneficio transparenta la renta del socio y el socio no tributa aquí, Claro, no, pues no, ahí no puedo pillar de ningún lado. no te voy a fiscalizar nada, el IRS no va a destinar ni $1 de recursos a fiscalizar eso. Por eso se dice que no pagan impuestos, lo cual no es mentira, pero tampoco es verdad. Vale. Porque no pagan impuestos en Estados Unidos, pero eso es así porque se pagan en el país de residencia del socio o socios, si Vale. fuera una parte así. ¿Qué pasa? Que se combina esta característica fiscal así un poco especial con el anonimato potencial que se puede lograr en ciertos estados, como pues, el famoso Delaware, Delaware. Wyoming, Nuevo México, Nevada, etcétera. Entonces, bueno, etcétera no, son esos 4. Entonces, es cierto que la mayoría de la gente pierde la privacidad sin querer, por otros muchos motivos, pero por eso digo anonimato potencial. Entonces, si la empresa no paga impuestos en Estados Unidos porque se pagan en la renta del socio, pero hay aquí una línea que separa esta transparencia vía anonimato, yo puedo no declarar en España Claro, pues nadie sabe que lo está y Estados recibiendo. Unidos no me lo pide. Ahí entra. Ilegales. Ilegales. Simplemente estoy explicando el por qué están tan de moda entre residentes. Están de moda en todo el planeta, No, ¿eh? Y en es, otros idiomas también. es más, Alex, yo he llegado a ver incluso típicos reels bueno, de explicaciones de que puedes incluso ir a Mercadona a comprar con la tarjeta de la LLC que está allí y como ese anonimato está por ahí, pues ya está. Y la realidad es que, aunque sea una aberración, funcionaría. ¿Qué pasa? Que se van acortando las vías tanto de fondear la LLC con tus clientes como de gastar en Europa de tu tarjeta. Ahora mismo, pues tenemos de ayer, ¿no? De ayer la noticia, que, bueno, de ayer siendo 1 de diciembre, ayer, la noticia de que se van a informar todas las transacciones con tarjeta en un banco español. Por tanto, oye, ya vas dejando un rastro. No, pero está a nombre de la LLC. Ok, pero ya estás dejando ahí un rastro, un hilito rojo del que eventualmente se pueda tirar. En el 23 entró en vigor, perdón, el 23 se aprobó, el 1 de enero del 24 entró en vigor la ley CESOP, por ejemplo, que lo que hace es obligar no a los bancos, sino a las pasarelas de pago a informar de las transacciones transfronterizas. Por tanto, si tenías una LC, pero vendías bajo ticket, y digo porque hay un límite a partir del Sí, cual se empieza a informar. Si vendías bajo ticket y por tanto tenías mucho volumen, vas a obligar a PayPal o Stripe a claro. notificar.
entonces solo sería para los high ticket. Entonces se va estrechando el cerco. Ya. Pero es cierto que pre-2023 lo del Mercadona hasta era válido. ¿Qué pasa? Que como se ha llenado el ecosistema de no asesores fiscales, pues claro, alguien escuchó algo hace tiempo y ahora cree que sigue siendo válido cuando esto evoluciona, Ujú. evoluciona muy rápido. Entonces, se han visto cosas como, y lo explico porque también nos sirve de ejercicio de comprensión de cómo funciona fiscalmente. Se ha dicho en la época de Credito Spain, para que no lo sepa, era el tipo este calvo con la mascarilla, que ahora está en la cárcel, por cierto. Eh, entonces él proponía lo siguiente, y es que decía, vale, ponle que no quieres hacerlo ilegal, que la quieres declarar. Entonces, los rendimientos de la LLC los vas a declarar a final de año en tu IRPF. Dices tú, entonces, ¿qué consigo? Y dice, porque así no pagas IVA y así no pagas seguridad social. Y esto es lo que mucha gente tiene que entender y sirve para hablar de LLCs como de empresas en el extranjero, como de cambios de residencia, como de gastos deducibles, como de deducciones fiscales, todo. En fiscalidad y que se lo graben a fuego. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Hay un concepto llamado simulación fiscal. Ujú. Y es que si tú te acoges a una forma jurídica, a una estrategia, a una táctica fiscal concreta, que no atiende otro motivo que no sea el ahorro fiscal, te la deshacen. Ujú. Te la invalidan completamente. Y aplica, insisto, a cambios de residencia, aplica a todo. Todo. O sea, a todo. Esto, el fenómeno de la simulación fiscal aplica a todo. Es como pues, hacer un holding. Si haces un holding para tener solo una empresa debajo, pues no atiende al espíritu Ujú. del holding, que es gestionar sus participadas y tienes que tener un volumen mínimo, pues por tanto no te van a dejar aprovechar la ventaja fiscal. Y Te van a decir aquí, que es artificial. y aquí, Alex, un poco siguiendo el hilo, ¿no? De estas justificaciones, sobre todo porque he hecho el trabajo de informarme bien para que esta entrevista sea técnica también. Uno de los motivos que se alega muchas veces es el hecho de que incluso aunque te pillasen, como a la hora de hacer la consulta a la Hacienda estadounidense no se van a tomar la molestia en devolver los datos para que España haga su investigación, por lo que tú decías, el propio Estados Unidos no va a sacar nada de ahí, es como que muchas veces se va a archivar, va a llegar pues esa consulta, se va a quedar ahí y te vas a salvar o te vas a salir un poco con la tuya. Yo esto también lo pienso y digo, bueno, el que se la quiera jugar, pero no sé Eso más o menos si has tenido casos similares. No, es que eso con muchos matices ha salido de mi propia boca. Y Ujú. me encuentro ejemplos que yo pongo dichos por otra gente, pero en contextos diferentes donde ya no aplican esos Claro. mismos ejemplos. Entonces, ¿es verdad eso que acabas de verbalizar? Sí, es verdad. Hay un sistema muy famoso llamado CRS, Common Reporting Standard, que prácticamente se da entre casi toda la OCDE, que básicamente es para que los países bilateralmente se compartan información, tanto financiera, bancos, exchanges de criptomonedas, cualquier Sí. institución financiera está obligada y también mercantil. Los registros mercantiles están obligados a comunicar la titularidad tuya de empresas pues en Estonia o en donde sea. Sin mínimo, por ejemplo, ¿no? Aquí no hablamos ¿Cómo? de mínimo, es decir, no por ejemplo si es facturado más de 50.000, no, aquí desde el primer euro ya estaría... Correcto, correcto. Es verdad que está limitado porque la información que se da de las cuentas no es la que Hacienda tiene de un banco español, Mm. sino que tiene el saldo a final de año y el saldo promedio del cuarto trimestre. Que esto cuando yo empecé ni siquiera estaba, pero bueno, claro, es que si solo me vas a comunicar el saldo del 30 de las campanadas, Claro. pues tranquilo que Ese día hay un bizum. y ya no tengo reporte. Pero bueno, van añadiendo métricas o, bueno, regulaciones que van constriñendo esas posibilidades. Mm. Ahora bien, ¿por qué se dice eso de Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el único, prácticamente, país desarrollado que no tiene CRS, que no comparte información bilateralmente y de forma automática, que es lo que dice CRS, sino que tiene un FATCA, que es el suyo, y, a diferencia de CRS, ni es bilateral ni es automático. Y en la práctica se traduce en que Estados Unidos, me vas a perdonar, voy a decir el taco, porque es que lo tratan así, suda polla de lo que mandan otros países. No. Básicamente, es el grande, hacen lo que quieren, ellos sí exigen información, pero rara vez la dan de vuelta y normalmente lo hacen con aliados, pues con el Reino Unido o con Sí. todo lo que es ex-Commonwealth y demás. Dicho eso, ¿eso va a blindar a alguien de que su LLC se quede ahí? Y digo, ¿es la única cosa que ha hecho tu LLC existir en un registro mercantil privado? ¿O has hecho pagos o estás dado de alta en Wise y tienes una cuenta en euros? Y si Mm. tienes una cuenta en euros, tiene un IBAN, y si tiene un IBAN, tiene una licencia europea, y si tiene una licencia europea está obligado a contestar a las administraciones europeas.
A lo mejor has dejado facturas y solo tengo que ir a un 347, Sí. pongo tu EIN, que es como tu CIF, y localizo a toda la gente a la que le has vendido, ¿vale? Le voy a abrir una inspección a la gente a la que le has vendido y les Y voy a ahí preguntar. ya sacas la factura. Preguntar quién es esta factura, o sea, esta factura, qué concepto es, con quién te has relacionado, dame el teléfono, dame el email. Sí, sí. O, por ejemplo, en las propias pasarelas de pago, si tienes una web, etcétera, que a lo mejor pones tus datos directamente, el correo electrónico, empiezas ahí ya a tener toda la información. O voy a la página web, a la landing de un infoproductor y voy ahí y veo, pues, Infoproducciones LLC y voy al nombre de la formación y se llama, pues, no sé, método lo que sea. Y Sí. voy a Instagram y pongo método no sé qué y digo, anda, me sale tu cara con tu nombre y tú sacando pecho Con de... todos los vídeos. Entonces, lo que has dicho es verdad, pero nadie debería agarrarse a eso si no controla bien los flujos de información y Vale. en la práctica considero que no debería ser nadie que no sea un asesor fiscal bastante especialista en privacidad. Vale, perfecto. Pues yo creo que la parte de LLC está cubierta y ahora, como me has dicho que la parte de Estonia la despachamos rápidamente, vamos a pasar a esta Bueno, segunda fase. la LLC se convierte en un mecanismo muy útil, muy barato y sobre todo muy versátil desde otras jurisdicciones, Vale, perfecto. pero no para que Lo reside en dejamos España. aquí para el vídeo de hoy y si la gente pues tiene interés y sobre todo en este formato que estamos haciendo, pues cogeremos otras jurisdicciones también. Ahora Vale. pasamos a la parte más europea. Quizá le podemos dar ese toque más europeo porque, bueno, Estonia es un poco la punta de lanza, pero Ujú. hay otros lugares también, creo que lo has comentado en otros podcasts, también interesantes. Correcto. Cuéntanos un poco ahora cómo está el panorama europeo. Vale, primero voy a aislar el caso Estonia porque es un poco particular, porque sí que fue punta de lanza, pero por dos motivos, y ha dejado de serlo hará cosa de 3 años o así. Era por dos motivos. Uno era la facilidad de administración electrónica, Ujú. la famosa e-residency, que la gente pensaba que es una residencia fiscal. No, es como un certificado digital en España, Sí, como un mecanismo para relacionarte digitalmente con la administración. No tiene efectos fiscales vale. a pesar del nombre, a pesar de que se llame e-residency. Entonces, por un lado, la facilidad de administración y por otro lado, el hecho de que tienen un sistema fiscal muy simplificado que hace que las empresas tengan un impuesto de sociedades del 20, que no es tanto más bajo que el de España, pero que solo se paga si repartes dividendos. Ujú. Mientras remanses beneficios o los reinviertas en la empresa, no se tributa nada. Vale. Con lo cual, en la práctica, son impuestos cero hasta el día que quieras sacar dinero de esa empresa, que evidentemente hay infinitas fórmulas para sacar dinero de una empresa sin necesidad de activar el dividendo. Vale. Que es que el dividendo no es que active el 20% de sociedades, es que activa el 20% de sociedades Más y tu IRB. tributa el dividendo. Correcto, que es lo que mucha gente se le escapa a veces. Entonces, esto lo hacía una jurisdicción muy atractiva hasta que han eliminado este beneficio. Esta cuestión del no pagas si no sacas el beneficio, el beneficio contable, pues se ha terminado. Se ha Vale. terminado muy probablemente por presiones de la UE, porque no lo sé en el caso de Estonia, pero sí lo sé en el caso de Portugal y le presionan bastante. Que no hay arbitraje, ¿no? Entre países de la Unión Europea. Porque al fin Y y al al fin cabo. son países pequeños, todo el top 5 de países grandes van a una y al final Portugal, Malta, Chipre, Europa del Este en general, los escandinavos y, bueno, escandinavos, perdón, Sí. los bálticos más bien. Y sí, porque Noruega y Sí, claro. Suecia no son Los ni nórdicos no están muy por la labor. pero está Irlanda también. Entonces son países, pues, cuantitativamente más flojos y sí que es cierto que juegan la carta fiscal, pero a los países grandes no les gusta que les hagan dumping. Eso es. Lo cual, pues bueno, es hasta cierto modo comprensible dentro del juego geopolítico. Dicho esto, si Estonia no es tan interesante, pues bueno, ya he mencionado bastantes. Eh, Irlanda tiene un impuesto de sociedades del 12,5, creo que se puede bajar a la mitad si es de base tecnológica. En el caso de Malta, puede llegar a ser de un 5%, siendo la mitad que Andorra. Tenemos Chipre con un 12,5 también como Irlanda, aunque hay un concepto que quien quiera investigar se llama Yellow Slip, se puede bajar hasta el 2 y algo por ciento. Y bueno, ¿qué más nos queda? Europa del Este, que tenemos Bulgaria al 9%, Hungría al 10%, Y todo esto aquí, hablando de y aquí sociedades. Alex, ¿podría servir para un proyecto online donde tú sigues siendo residente en España? Es decir, ¿o estamos hablando de un desplazamiento donde te vas allí a vivir y tienes que montar una sociedad física? Te lo comento más que nada porque, sobre todo, el concepto de Estonia yo creo que estuvo muy desarrollado, sobre todo, pues eso, para proyectos digitales. El tema de Andorra, por ejemplo, todos sabemos que sí que te exigen
dejen residir allí. De hecho, España está muy pendiente. Es decir, ¿cómo funciona en Europa? Has comentado, ¿no? Irlanda o Estonia o Malta, etcétera. ¿Tienes esa exigencia de tener que vivir allí o puedes estar directamente en España y tener tu sociedad allí digital? Depende. Como siempre. Depende. Sí, 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 por desgracia, y bueno, por lo menos soy gallego y ya se hace el... eh, de que respondemos a todo con preguntas. Entonces, hay diferentes fórmulas para poder tener una empresa en el extranjero. Evidentemente, si te mudas, ya no está en el extranjero. Es una empresa del país donde resides, como yo, que tengo Sí, 4 ideas portuguesas, son normales porque es del país donde resido y ya tengo está. las empresas ahí. Sin embargo, yo también tengo empresas en España, tengo empresas en Malta y tengo empresas, bueno, por medio mundo, pero en Europa, Ujú. en esos 3 países. Entonces, ¿qué fórmulas existen para que una persona residente en un país pueda tener una empresa en otro país? Y aunque lo voy a acotar de una forma un poco burda para que lo entienda la gente, son por dos vías. O teniendo un motivo económico válido, es decir, una justificación no fiscal para estar en ese país, como puede ser una cuestión pues regulatoria, pues porque me monto en Lituania porque me puedo crear un neobanco, o me voy a Malta por una licencia de juego, o me voy a Chipre Sí, porque voy a hacer una casa de apuestas o un broker, que siempre son más sí. laxos y siempre se centralizan ahí. Bueno, eso es un motivo económico válido, a lo mejor cercanía a proveedores, a lo mejor porque mi único cliente es búlgaro y es el Estado búlgaro Claro. y solo le paga a empresas búlgaras, entonces hay diferentes fórmulas, o sea, perdón, diferentes posibles MEFs, motivo económico válido. Aquí, perdón por el matiz, pero entra un poco en, ¿cómo decirlo?, en la contradicción de decir toda esta libertad de movimiento, de capitales, etcétera, y dices, oye, ¿por qué no me puedo montar yo una sociedad en el país de al lado sin tener que Es que yo creo, justificar es que yo este creo que motivo? llegará un contribuyente con huevos, tiempo y dinero que lleve eso a Bruselas y que se gane, porque realmente todo lo que se está litigando, pleiteando, que discrimina a otro residente de otro país de la Unión Europea, como puede ser en España, todo el tema de los alquileres, el tema de alquiler como arrendador, no Sí, como arrendatario. Pues que los no residentes no tenían derecho a deducir gastos, no tenían derecho a aplicar la deducción antaño del 60%, ahora del 50-90%, y todo eso llega al Supremo y ya no llega a Europa. Es como, no se puede discriminar al no residente. Entonces, no es una mala lectura la que acabas de hacer, porque yo pienso que acabará llegando. Pero es que si llega a eso, es un guirigay de la hostia, porque nadie va a crear empresas en España, Francia, Alemania y en los países menos interesantes. Entonces, no lo sé. La verdad que a lo mejor en unos años nos bastante escribimos. trabajo para una firma de asesoramiento fiscal internacional. Ahí lo No, dejo. para fiscal sería una Por eso maravilla. lo digo, ahí lo dejo. Maravilla. Así que tenemos algunos proyectos mesiánicos como ese Perfecto. Estaremos en marcha atentos. para generar en cascada jurisprudencia. Entonces, motivo uno para tener una empresa fuera, motivo económico válido. Y justificación dos, sustancia empresarial. Hmm, Es decir, empleados, oficina, o sea, que la empresa de verdad opere desde allí y que la toma de decisiones se haga desde allí. Aunque sea, viajas hasta allí o tienes un socio allí, que eso a menudo habilita el tener una sociedad fuera de nuestro país. Porque claro, tenemos esas dos fórmulas, pero hay una tercera, kind of, que es que si tú y yo montamos una empresa, tú resides en Austria, yo resido en Portugal y montamos una empresa en Irlanda, claro, al 50-50, sin motivo económico válido y sin sustancia empresarial, es decir, sin ninguno de los dos requisitos que yo puse, ¿dónde la nacionalizan? claro, ¿En Austria o en España? Perdón, en Portugal. claro. No se puede, porque hay un empate técnico. Entonces, bueno, esa no la meto aquí porque hace falta otro socio y no siempre se va a dar. Pero bueno, si el que reside en España quiere tributar al 9% búlgaro, por poner un ejemplo, o al 5% maltés, va a tener que tener o motivo económico válido o generar sustancia en ese país. Puede ser también, esto ya hablo un poco más bueno, de escuchar, ¿no? De leer, etcétera, un poco, que también uno de los motivos por los cuales había, pues bueno, cierta fricción, sobre todo con ciertas agencias tributarias, era sobre todo cuando tú tenías una sociedad en otro país, cuando estabas facturando a los clientes de ese mismo país, por lo tanto entrabas en interferencia principalmente con uno de los impuestos donde más problemas suele haber, que es con el IVA. El Es IVA. decir, por el hecho de que si yo, por ejemplo, me abro una sociedad siendo residente español, me la abro en Austria porque a lo mejor tengo clientes, no sé, en los países nórdicos, pongamos,
ahí no entro en juego con el IVA español. Sin embargo, si la abro en Austria, pero luego sigo facturando a clientes españoles, ahí sí que puede haber una especie de simulación de, oye, tú lo que no quieres es comerte el IVA, ¿no? ¿Sería un poco acertado esta lectura? Sí, sí, porque eso sería una empresa carente de motivo económico válido. A veces Exacto. esto es cosa de darle un poco a la creatividad Mm, y a veces, pues yo qué sé, hay gente que me dice, bueno, es que tengo operaciones en Latinoamérica y un tercio de lo que facturo me viene en Latinoamérica y luego todo es de la SL y me sale carísimo y seguro que lo puedo optimizar, tal. Y digo yo, hombre, pues sí, en Latinoamérica tienes para tributar menos que en Andorra, depende cómo estructures, en Costa Rica, en República Dominicana, en Panamá, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay temporalmente. Hay muchas opciones sin irte a los paraísos fiscales tipo Belice, Trinidad y ya. Tobago, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves y todas estas que nadie sabe muy bien ubicar en qué punto exacto del Sí, Mar Caribe están. exacto. Entonces, claro, muchas veces dicen, no, pero es que, joder, yo no necesito 3 empleados en Panamá. Y digo, ya, amigo, pero Ahora es sí. que te vas a ahorrar 5 millones de euros Ahora sí. operar con esa estructura. Ponlos, si funcionan, bien, si no funcionan, te sigue compensando. Entonces, ya te digo, o motivo económico válido o sustancia. Si el ejemplo que me das se monta la empresa en Austria por parte de un residente español con el único objetivo de ahorrar el IVA, es que ese motivo es un motivo económico no válido, porque es fiscal. Exacto. Vale, perfecto. El beneficio fiscal tiene que ser como una externalidad, tiene que ser colateral al beneficio principal que buscamos conseguir, al menos de cara a la administración.